Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta noche, porque en Cristo Jesús tenemos el reposo para nuestra alma. En Cristo Jesús tenemos esa esperanza de ese día glorioso en el cual finalmente descansaremos de todas nuestras obras aquí y podremos ver tu rostro y disfrutar de tu compañía presente directamente ya por la eternidad. Te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, algunos con necesidades de salud, con situaciones especiales en sus vidas. Tú vayas obrando en sus corazones para la mayor gloria tuya. Que tú bendigas en sus vidas. Bendice a cada uno de nosotros, los que no están aquí porque están enfermos o están batallando con su salud en esta tarde. Que tú, Señor, les fortalezcas, les animes. Y aquellos que no han podido venir por el trabajo, por la distancia en este día, que tú, Señor, les animes también en sus corazones en este tiempo. Te ruego, Señor, tu bendición para los niños, para los pequeños que están en guardería, sus maestros y quienes los cuidan, y que todo lo que hagamos sea para la mayor gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el diccionario católico de las denominaciones decía acerca, y ya lo hemos visto varias veces, que en el rubro de bautistas decía que los bautistas son la denominación más congruente con el estudio bíblico, pero al mismo tiempo es la denominación que más se divide. Generalmente, usualmente, los bautistas nos dividimos en bautistas de otro sabor, ya sea bautistas de la asociación, bautistas de la convención del norte, bautistas de la convención del sur, bautistas independientes fundamentales y así sucesivamente, pero siempre salen bautistas de otro color, de otro sabor. Solamente dos veces los bautistas nos hemos dividido y hemos producido una cosa que no son bautistas. Solamente 2 veces nos ha pasado como grupo denominacional general en el mundo. Y uno de estos grupos son los adventistas del séptimo día. Los han oído. Ese es un grupo que salió de una iglesia bautista, un pastor bautista que tenía una muy pésima hermenéutica, que no pudo interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Lo interpretó al revés y el resultado fue que quiso, bueno, aparte de que él según sus cálculos le había calculado a la venida de Cristo en un día y no resultó, y como no resultó, la vergüenza del fiasco le llevó a salir de la denominación bautista, pero aparte de ello terminó tratando de restaurar algo que Dios ya había dado la vuelta a la página, recordando que la ley y el pacto de la ley no está reformado ahora, es completamente, ha dado Dios la vuelta a la página, y cuando algún grupo trata de restaurar la ley, directamente se hace transgresor de la misma, se hace transgresor de la palabra de Dios y se acarrea maldición. Uno diría, ¿a poco? Tratar de restaurar la ley en tiempo moderno y tratar de darle un énfasis y que nuevamente vuelva a estar vigente. No se supone que la ley es buena, tiene propósitos la ley, y tratar de meterla otra vez en las iglesias los convierte en herejes directamente, no más, no menos.
La Biblia es bastante clara en el libro de Gálatas y deja bastante claro también en Romanos, lo vamos a estar viendo, cómo la ley ya ha pasado en un sentido, tratar de restaurar el sistema, tratar de restaurar los días y tratar de restaurar todas las vestimentas y todo lo demás, trae maldición de parte de Dios. Particularmente, estas iglesias pues tienen la idea, son adventistas del séptimo día y tienen particularmente un énfasis sobre el día de reposo, dado, según ellos, como algo obligado a todos los pueblos, sin importar si son judíos o no. Dice aquí en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, que aparece por primera vez este día. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aparece por primera vez el sábado. En este día, en este momento, termina Dios la obra de la creación. Ha terminado su creación, la creación del universo. Ha terminado la creación de los cielos y la tierra y todo el contenido. A partir de aquí ya no va a ser creado nada de la nada. Ya a partir de ahí todo lo que vaya a ser creado es creado de algo que ya fue creado con anticipación. Ya ha dejado su obra majestuosa, ha dejado su obra completa. Cesa Dios de la obra creadora. Que quede bastante claro, no es que Dios se puso a descansar. ¿Se acuerdan que vimos la doctrina de la providencia? Y vimos en esa doctrina que Dios siempre está trabajando todo el tiempo, día con día, segundo a segundo. Un segundo que descanse y todo el universo se viene abajo. Una milésima de segundo que deje de sostenernos a nosotros y la vida se va. O sea, no necesitamos horas que Dios descanse para entender la destrucción que vendría sobre nosotros. No está descansando en el sentido de no hacer nada. Hemos visto que si hiciera esto, el universo se colapsaría. Lo que sí está haciendo es cesar su obra creadora. Ya terminó. Ya no va a hacer más planetas, ya no va a hacer más otras cosas, ya se detuvo. Todo lo que tenía que hacerse en el universo y en su contenido ya estaba hecho. Y Dios bendice, dice ahí, y bendijo Dios al día séptimo. Va a empezar va a tener una intención este día. Dios cesa la obra de creadora y bendice este día. La idea es que este día tendría que ser un tiempo de alegría. Tendría que ser un tiempo de meditación. Tenía que ser un tiempo de reconocimiento de la obra de Dios. Esa era la intención original. Un tiempo de alegría, no un tiempo de amargura. Un tiempo de meditación, un tiempo de ver y reconocer la obra creadora. Dios cesa su obra creadora y dice ahí además que santifica el día. Eso nos lleva a que le da al día un significado especial que no tiene que ver con el lugar. No hay templo allí, no hay Jerusalén allí, no tiene que ver con el lugar, sino con el tiempo. Tiene que ver con el tiempo, no con el lugar. Pero note una cosa, no hay verbos en imperativo. ¿Ya se fijaron? No dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, y le dijo a Adán y Eva más adelante que guarden ese día. No lo hace. Y de hecho, si uno empieza a ver el recorrido de Génesis, no van a estar guardando el sábado. No sé si ya se fijaron de esa peculiaridad. Que Noé no guarda el sábado, que Abraham no guarda el sábado, y los demás personajes no aparece el sábado hasta que reaparece allá en Éxodo. Así que no es un mandato a la humanidad en su conjunto. Es solamente el establecimiento de algo que Dios va a retomar más adelante para el pueblo de Israel. En su primera aparición, en la primera vez que aparece el sábado, nos da algunas cosas que son importantes para cuando vuelve a aparecer en la ley
y nos da unas cosas que son importantes para cuando retoma el tema para nosotros. Es un tiempo donde hay alegría. Es un tiempo donde hay reconocimiento de la obra de Dios. Es un tiempo donde Dios es el centro. Y es un tiempo donde cesan las obras. Son cosas que aparecen por primera vez en Génesis capítulo 2. Pasan los milenios, pasan los siglos. Y vemos allí en Éxodo 28 al 11 que aparece el mandamiento. Éxodo capítulo 20. Versículos 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aparece nuevamente este tema, pero ha avanzado la historia redentora. ¿Ustedes se acuerdan? Después de esa vez que apareció por primera vez ahí en Génesis capítulo 2, viene la historia, nos muestra cómo Dios creó a Eva. Ya estaba, nos muestra cómo creó primero a Adán, luego cómo creó a Eva. Luego viene el capítulo 3, que es muy importante en la historia redentora porque ahí viene la caída. Da la promesa de un redentor, pero a partir del capítulo 3 las cosas cambian. Vienen historias muy importantes, los resultados de la caída, luego viene el diluvio, luego viene el pacto con Abraham, específicamente con Abraham, el comienzo de la formación de la nación de Israel ahí en Génesis, y luego da vuelta a Génesis y cambia al libro de Éxodo, y está tratando ya Dios específicamente con una nación, la nación de Israel. Y estamos en capítulo 20, y en capítulo 20 se está hablando de la formalización de un pacto entre Dios y la nación de Israel. Recuerden esto, que es muy importante, porque es importante la ubicación de los eventos, los hechos, las acciones de Dios a lo largo de la historia bíblica. Hay que recordar que la Biblia no es una historia, no es un relato plano, sino es un relato que va aconteciendo por varios momentos. Y esto es importante para recordar que está haciendo Dios un pacto con Israel, no está haciendo un pacto con nosotros. Eso hay que recordarlo constantemente y adecuadamente, especialmente por el riesgo que ha tenido a lo largo de la historia de la iglesia ese grupo de personas que quieren traer otra vez la ley a la vida diaria, a la vida de una iglesia. Y que en realidad se vuelven transgresores, se vuelven enemigos de la gracia y se vuelven enemigos propiamente de la iglesia. Se oye bonito volver a tratar de restaurar el no comer cerdo y adiós a los hot dogs. Se oye bonito tratar de poner otra vez cuernos aquí y tocar cosas de sonidos, pero eso es rebelión a Dios abierta. Bueno, aquí está hablando con Israel y está haciendo un pacto. Dios les manda varias cosas en el pacto, pero les manda específicamente que tengan un día representativo, un día con significación especial. Dice, mas al séptimo día es reposo ¿para quién? Para Jehová. El pueblo de Israel, Dios les manda a los israelitas específicamente, está haciendo un pacto con Israel y les manda a ellos, dentro de las especificaciones de este pacto, que tengan un día en el que no hagan cosas, sino recuerden las obras de Dios y de ese Dios creador. De hecho, les recuerda, mas el séptimo es día de reposo, dice el versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Les dice al pueblo de Israel, en su momento, en su época,
que tuvieran un día representativo para recordar la gran obra creadora de Dios. No era un día para no era un día para mirarse a sí mismos en un sentido, no estaba estableciendo un día para no hacer nada e irse de vacaciones. Para esos tendrían otros días. Estaba para ellos estableciendo un día en el que tenían que recordar al gran Dios creador que tenían. Era un recordatorio que ellos necesitaban tener como pueblo de Israel. Y note esto, está dentro de las estipulaciones del pacto de Dios con la nación de Israel, que les va a acompañar en su formación y continuidad como nación. Es un pacto que está haciendo específicamente con Israel como nación. Ni siquiera está haciendo un pacto que incluye a nosotros. Eso hay que recordarlo para no intentar regresar a querer poner el sábado como día de la iglesia. No es un pacto para nosotros, es un pacto para Israel que se da en un momento específico, pero que tiene la misma intención. Un día de alegría, un día de meditación, un día de recordar que tienen un Dios creador, glorioso, majestuoso. Para eso era en ese momento el sábado. Josué capítulo 21, versículo 44. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que ese pacto incluía cuestiones de adorar solamente a Dios? Y antes de que pudieran decir pío, ya tenían el becerro de oro. Hicieron un desastre, luego vino las historias del Números, cómo fueron quejándose, hasta que no quisieron entrar en la tierra, fueron desobedientes. Dios los castigó con 40 años de dar vueltas en el desierto. Estuvieron 40 años en el desierto mientras la gente de 20 años para arriba, con excepción de Josué y Caleb, se fueron muriendo y finalmente lograron entrar a la tierra. Finalmente la nueva generación entra a la tierra y empieza una serie de luchas por conquistar la tierra. Batallas para poder tomar la tierra, pero al final del libro de Josué vemos que Dios les da reposo. Entran a algo que va a ser importante y que está ligado al sábado, el reposo. Descansan de la lucha, descansan de la guerra y tienen reposo. Están en la tierra prometida, bajo el gobierno de Dios, como nación, y parece que tienen reposo. Pueden detenerse allí y reconocer el gran Dios que ellos tenían. No solamente los había creado, los había tomado como nación, les había dado una tierra, pero tan solamente unas páginas más adelante comienza el libro de Jueces. Y se van a dar cuenta que durante el libro de Jueces empiezan a sufrir el ciclo de rebelión, castigo, humillación, liberación, rebelión y así sucesivamente. Y el descanso que habían tenido aquí en capítulo 21 se disipa para 350 años de combates, donde no saben si van a seguir siendo la nación de Israel o ya no. Bueno, piensan que si Dios les da un rey, van a obtener reposo. Y viene primero el reinado conflictivo de Saúl. Ustedes se fijan y se acuerdan, Saúl es desechado como rey y todo el tiempo del reinado de Saúl fue guerra. No hubo momentos de paz. Constantemente o estaba peleándose con los filisteos o estaba buscando a David para matarlo, pero él no tiene paz. De hecho, un espíritu malo entra en Saúl y no hay paz para este rey. Ni él mismo ni la nación de Israel tiene paz. Llega David. Llega el rey David, por lo menos la primera parte de la vida de David fue constante lucha. Llega al trono, hay lucha constante contra los filisteos, contra los moabitas, contra los amonitas, y está en lucha constante, pero de repente él mismo
él mismo cae en pecado y la guerra que está en el exterior se traslada a su corazón. Y ahora hay lucha en su corazón. Y como resultado de su pecado, ahora se tiene que pelear contra su mismo hijo Absalón. Ahora se pelea con uno, se pelea con otro. Y su reinado termina de una manera triste, lleno de luchas. Salomón llega, hay cierta paz. Son 40 años de prácticamente todo un reinado de paz, donde no se han dado cuenta, pero están luchando contra ellos mismos, contra la abundancia, contra la tentación de dejar a Dios porque ya tienen todo, ya no necesitan más y pierden. El resultado es que cuando termina el reinado de Salomón, viene la división del reino. Los dos reinos se dividen y ustedes se acuerdan, el reino del norte nunca tuvo paz. Uno tras otro, ya sea guerra civil, los mismos, entre ellos mismos derribaban a sus reyes y se mataban entre ellos. Hubo algún rey que hizo cosas tan feas como destripar mujeres embarazadas, estrellar niños de su propio pueblo. Guerra constante hasta que finalmente llegaron los asirios y se los llevaron. Los asirios se llevaron a los de Israel. Los de Judá. A pesar de que había buenos reyes, si ustedes han ido leyendo el libro de Reyes, se van a dar cuenta que todo el tiempo es lucha, 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 lucha. No hay paz. Tienen el día de reposo, tienen el sábado, pero no tienen reposo. Tienen el día, tienen los elementos, tienen las maneras de hacer las cosas, tienen las normas y las reglas que hacen del día del reposo un día especial, pero no hay paz en el corazón de los israelitas ni de los de Judá. Finalmente llegan los de Babilonia y se los llevan. Y descubren que ese día especial que giraba en torno al templo, se les esfuma porque ya no hay templo. Descubren que el día de reposo era algo no para un lugar, sino para un tiempo. Y regresan. Cuando regresan los israelitas, los judíos más bien, ya regresan de Babilonia. Si uno mira la historia en entrada, la vida de Nehemías, la vida de Esdras, y van a encontrar que hay lucha. Hay enemigos ahí que les detienen la obra, que les hacen cosas, que les hacen sufrir, porque no hay paz. Y luego se cierra el canon del Antiguo Testamento y ese lapso entre Malaquías y Mateo es guerra. Son arrastrados a las guerras de los persas, son arrastrados a las guerras griegas, llegan los sirios y los romanos. Y cuando abrimos el libro de Mateo, es un pueblo que sufre, es un pueblo que no tiene paz. Es un pueblo que tiene el día, pero no tiene paz. De hecho, siglo XXI, los judíos guardan el día de reposo, tienen el día de reposo, pero no tienen paz. Es un pueblo que no descansa. Hoy en día sigue siendo un pueblo que no descansa, aunque tiene el día. Que guarda el día, que lo guarda de una manera rigurosa, pero sigue siendo un pueblo que sufre. Un pueblo que no tiene paz. Hebreos capítulo 4, versículo 9. Hebreos capítulo 4, versículo 9. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas.
Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hace mucho tiempo estudiábamos el libro de Hebreos. No sé si se acuerdan algunos, los miércoles estuvimos agarrando el libro de Hebreos, que era el comentario inspirado de Dios al Antiguo Testamento. Nos explicaba algunas cosas que tienen que ver con la ley, los sacrificios, los cultos. Y estaba anunciando en este comentario, inspirado por Dios, que ellos tenían el día, que ellos tuvieron el tiempo de reposo, pero no obtuvieron el reposo para que pudieran sentir la necesidad de un reposo más grande. Jesús, el verdadero reposo. Empezó a apuntar a que no era el día, empezó a apuntar a que no era el rito, a que no eran las cosas que hacían el sábado o que dejaban de hacer el sábado, sino la necesidad de una persona que les diera reposo. El pueblo de Israel durante los años desde que se dio allá en 1446 antes de Cristo la ley y hasta que vino Cristo no reposó. El pueblo de Israel moderno sigue sin reposar hasta que reconozcan que Jesús es el Mesías. Van a seguir batallando, van a seguir luchando. Lo curioso es aquellas iglesias, desde el otro grupito que se convirtió en otra denominación, hasta las iglesias bautistas modernas que intentan regresar a restablecer la ley y no se dan cuenta que el reposo estaba en Cristo. Quieren regresar a un día, a una modalidad, a un montón de cosas y ritos que no le dieron reposo al pueblo de Dios y no le van a dar el reposo al pueblo cristiano, porque el reposo está en Cristo. Ellos tenían el día de reposo reservado para Dios, pero nunca tuvieron el reposo de Dios. Ningún rey de Israel le dio reposo a su pueblo. Ningún profeta le dio reposo a su pueblo. Ningún sacerdote le dio reposo a su pueblo, porque todos estos eventos apuntaban a un reposo más grande. Note que ellos por tradición conservan el día, conservaron los modos, pero perdieron la esencia. Al grado que ya en Isaías Dios los rechaza con todo y su ritual. Note que en la explicación que da el libro de Hebreos les deja acerca del mandamiento, pero también les deja claro que la experiencia de conflicto del pueblo de Dios que tuvo sin cesar años, siglo tras siglo, era para que anhelaran ese descanso que venía más adelante. El día de reposo no fue hecho, el sábado no fue hecho para el pueblo cristiano. Pero la esencia sí. El reposo de Dios en Cristo Jesús es la esencia. No el día, porque ellos tienen el día, pero no reposan. Nosotros no guardamos el día porque no fue un pacto para nosotros, pero la esencia sí la tenemos. El reposo en Cristo Jesús. Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ustedes se acordarán, si uno lee los evangelios, Cristo tenía una particularidad. Le gustaba hacer milagros en sábado. No sé si ya se fijaron esa particularidad. ¿Se acuerdan que eso generaba mucha tensión entre los religiosos? Los religiosos como que la traían contra nuestro Señor Jesucristo porque precisamente en sábado curaba al que tenía al de la mano, al de la vista, al paralítico, como que parecía como una provocación, pero no era una provocación. Él era la esencia del sábado, el reposo. Él termina
Él les deja muy claro que ese día terminó siendo para los judíos un día de tradiciones y normas, pero que no tenían ese descanso que necesitaban. Sí, hoy en día no escupen porque hacen un surco. Hoy en día tienen que contratar gentiles para que les prendan la luz, porque al prender la luz hacen una chispa y eso es hacer fuego. Hoy en día tienen que contratar gente para que les baje la palanquita al bañito, porque eso es trabajo. Y un montón de cosas. Pero piensen en ese pueblo. Están en guerra. Piensen en ese pueblo. Con todo y el día, no descansan. Y aquellos cristianos que están tratando de regresar hacia el sábado porque les parece bonita la ley, están queriendo agarrar algo que no trajo descanso a su pueblo y olvidando el gran descanso que hay en Cristo Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué dice? Yo os haré descansar. El reposo no es un día, el reposo es una persona. El reposo no es la actividad de un día, el reposo es Cristo. En Él se cumplen las cosas que había originalmente en el día de reposo. Alegría, maravilla de la gran obra de Dios, bendición y santidad. Cosas que estaban en ese día de reposo las da Cristo. Quien está en Cristo halla la alegría, halla el gozo, halla la paz, halla la bendición continua para su persona. ¿Verdad? Quien está en Cristo halla una nueva posición ante Dios. Es separado para su Creador y Salvador. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Note que Él hace esta invitación a encontrar, no en el día, sino en Él, el reposo. Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. En Cristo hay salvación. Y un día no muy lejano para todos nosotros, todo el trajín de esta vida habrá pasado. En Cristo tenemos descanso para nuestro corazón ahora. Tenemos un montón de cosas que hacer. Eso sí, todas las personas que estamos aquí siempre somos personas ocupadas, pero en Cristo tenemos paz. Pero un día viene en que vamos a descansar plenamente, en que dejaremos de batallar. Ahora sí vamos a descansar. Nada de las vacaciones, porque yo sé algunos van a vacaciones y piensan que descansan, pero no descansan. Porque el descanso no está en el cese de actividades, sino en la comunión con una persona. El descanso no está en a qué tan lejos puede ir, sino quién está en su corazón. Ahí está el descanso. Así que en el pasado estaba el día de reposo, pero el día de reposo, el día en general, al pueblo de Dios no le dio reposo. No les dio un cambio de corazón, no les dio perdón de sus culpas. Ellos siguieron siendo pecadores, siguieron batallando con su vida, siguieron con su corazón pecador, porque el reposo no les dio eso. El día no les dio eso. Cristo vino para dar verdadero reposo. Y si usted está en Cristo, tiene paz, bendición y santidad en Cristo Jesús. La esencia del día de reposo. La esencia del día está en nosotros. Cristo sigue ofreciendo no un día, sino una vida de descanso en Él. Una vida que reposa en su Señor. Vamos a orar. Señor y Dios, le damos gracias en esta noche, porque en Cristo Jesús tenemos descanso.
porque en Cristo Jesús hay paz, porque en Cristo Jesús hay alegría, hay gozo, hay bendición, hay santidad. Gracias. Gracias, Señor, porque nos has librado, nos has perdonado, nos has salvado y justificados, pues, para contigo tenemos paz. Señor, ayúdanos a recordar día con día esta gran verdad. Cristo es nuestro reposo. Cristo es nuestro descanso. En Cristo descansa nuestra alma. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros, que sea un buen tiempo para nosotros en compartir nuestras peticiones y orar a ti y saber, Señor, que tú nos escuchas y que tú vas a hacer tu voluntad y tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Gracias, Señor, te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.